Buenos días, Panamá. Hoy es lunes, pues 11 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que pues empezamos, dándome el cuello, y empezamos con lo que ha sido pues el inicio de la Semana Mayor. Ayer fue Domingo de Ramos, ya estamos en esta Semana Santa, donde pues la tónica ha sido el aumento de la gasolina y este paro en Panamá Oeste. Vamos a ver cómo se va organizando todo. Hay algunos que están saliendo, algunos buses y taxis, hay otros que no. Hay grandes filas de personas en las paradas en ese área de la ciudad, del país. Un día también en el que, pues, ¿qué debe pasar con Taiwán en nuestro tratado de neutralidad y esa relación con China que se va a negociar? Un día también en el que, pues, la derecha y la extrema derecha llegan a la segunda vuelta en Francia. Emmanuel Macron y Marine Le Pen serán quienes irán a segunda vuelta. Hundimiento total del Partido Socialista, 1.7% de los votos, solo 600.000 votos pues, de toda la población de Francia, donde la abstención fue el principal ganador. 1 de cada 4 franceses no fue a votar ayer en esta primera vuelta. También el Partido Republicano, el partido de los herederos de Gaulle, que habían sido pues, las que más gobierno habían formado en los últimos 60 años en Francia, pues también hundidos en un 4%. Un día también en el que 9.000 personas están detenidas como pandilleros y mareros en El Salvador, en esta ofensiva de Nayib Bukele. Bueno, el que no se convence pues, es porque no quiere. Y lo ocurrido ayer en México, pues 17% de asistencia a este referéndum revocatorio de Emmanuel Macron, que lo ganó por un amplísimo 91%. Un día también en el que en las tablas llora uno de sus grandes intelectuales, uno de sus grandes músicos, el profesor Manuel Consuegra, falleció ayer. Igual debo mandarle mis deseos de pronta mejoría a don Lucho Tapia, pues, quien se encuentra recluido en el hospital. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Oiga, mis condolencias al pueblo tableño. Sí. Ha muerto el maestro. El gran maestro. El maestro, Manuel Consuegra. El hombre que formó muchos murgueros. Sí. Sobre todo toda la estructura musical de la murga es gracias a don Manuel Consuegra. Bueno, dice que no existe calle abajo si no existe calle arriba. Pero creo que ha muerto un hombre de gran importancia cultural, folclórica, y nuestro homenaje a nombre de este colectivo al pueblo santeño y en particular al pueblo tableño. Pierde la tuna de calle abajo, digamos como la esencia, el corazón. Pero hay mucha gente que él formó. Sí. Y eso es lo bueno del maestro. Mucha gente se formó con él. Y muchos bailamos con él. Hombre. ¿Ah? Así que un recuerdo, a los hombres como él se les recuerda con cariño, con emoción, con lágrimas, pero lágrimas de alegría, porque pudimos conocer a un gran hombre, un gran maestro, una gran persona. Nuestro recuerdo eterno al profesor Manuel Consuegra. Muchas cosas que contarle hoy lunes. Un lunes repleto de elecciones por todos lados, de cambios de gobierno, de guerras, de inflación y de movilizaciones en todos los países, incluyendo el nuestro. Producto de las grandes cosas que están ocurriendo. Vamos a contárselas para que usted, mientras se toma su café, viene en camino, tenga la información completa. Toda la información que le damos de afuera tiene que ver con nosotros, porque todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene un efecto directo en la República de Panamá. Comenzamos por darle un resumen de todos los procesos electorales que se dieron, de todas las cosas que se dieron en los gobiernos. ¿Se acuerdan que le habíamos hablado de Pakistán? Comienzo por Francia. En Francia las elecciones resultaron como le habíamos planteado nosotros el día viernes. Emmanuel Macron, con el 99% de los votos escrutados, se alza con el 27,6%. Le sigue Marine Le Pen
con el 23,4%. Ambos irán a una segunda vuelta electoral, un balotaje que se dará en 15 días, el 24 de abril. Ahí no andan con cuentos, ¿no? 15 días solo para esto es suficiente. Por supuesto. En tercer lugar estuvo Jean-Luc Mélenchon, que es de la nueva versión de la izquierda socialista. Pero de extrema. Bueno, extrema... No es un centro, es un hombre más combado a la izquierda. Es socialista. Sí. Y la derecha radical tampoco hizo además que un 7%. Pero si usted compara las cifras de esta elección con la elección del 17, en la que Macron sacó 24,01%, ahora sacó 27,6%, y Le Pen sacó 21,2%, ahora sacó 23,4%, usted dará cuenta que estamos repitiendo el mismo escenario del 17, solo con una nueva correlación de fuerzas, de sentimientos. Los procesos electorales, todos son diferentes. Exacto. No hay ninguna elección que se repita mecánicamente. Por eso todo el que hace cálculo, que en tal día pasó tal cosa, no. Esta elección en Francia tiene su propia dinámica. Le doy algunas para que usted vaya evaluando esto. Todos los partidos, excepto el de ultraderecha, llamaron a votar contra Le Pen. No estoy diciendo que dieron un apoyo directo al señor Macron. Mandaron a votar contra ella o no votar. No le den el voto, fue la consigna después de las elecciones. Va a ser complicado para ella ganar. No sale la posibilidad de que ella gane, está ahí. ¿Por qué? Porque la dinámica en Francia está determinada por varios factores internos de la economía que tienen que ver con el COVID y la oposición de los franceses a las medidas que tomó el presidente Macron, que al final dieron al control del COVID. Pero lo que salvó a Macron en esto fue la guerra. Sí. La estatura de Francia y la estatura presidencial de Macron prevaleció sobre los antojadizos planteamientos de reformas internas en Francia hecha por la señora Le Pen, que tuvo que cambiar su discurso antieuropeo, porque la unidad que Putin generó con su invasión a Ucrania le hizo a ella retroceder con respecto a un Brexit, una especie de salida de Europa. Sí. Entonces ella tuvo que cambiar su discurso, incluso borrar su foto que se tomó por allá con el señor Putin. Y la señora Le Pen condenó la invasión rusa. De manera que no es la misma Le Pen, poco matizada, pero ahora enfrenta una segunda vuelta definitoria para Francia y el papel que Francia va a jugar en la nueva Europa. Todos los ojos de Europa y el de Putin están puestos en esta elección por el papel que puede jugar una Le Pen, que incluso sí insiste en sacar a Francia del eje común de la OTAN. Y eso sería un avance para Putin. Todo eso está en discusión. De pronto, el discurso que pronunciaron ambos estaban dirigidos hacia las elecciones. Nada más hay 15 días relámpagos. Me gustó el discurso de Macron, bien elaborado, por eso se demoró en salir. Ahí estaban la crema y nata. Recuerde que Macron viene del Partido Socialista francés, igual que Machin. Igual que Machin, dije yo. ¿Por qué dije Machin? Él se llama Mélenchon. Él perteneció al Partido Socialista de Jospin. O sea, el Partido Socialista quedó reducido a cenizas con 1,7%. El partido original del Partido Socialista han surgido Macron y el que quedó de tercero. O sea, hay nuevas fuerzas con nuevas concepciones, pero tienen un origen común. ¿Qué va a pasar en Francia? Bueno, si usted nos pide nuestra opinión, las probabilidades de repetir de Macron son altas, pero puede perder. Todo va a depender de cómo se maneje en los próximos 15 días. Usted verá un Macron mucho más centrado. El discurso de Macron terminó: queremos una Francia unida, políticamente fuerte, económicamente fuerte, militarmente fuerte, pero europea. ¿Le pareció? Bien, ese es el discurso. La del Ben, el cambio
el abuso, la libertad, el distanciamiento de la OTAN, muy tenue europea, pesan sobre ella, e incluso hay partidos de derecha que pidieron votar contra ella. Sí. Bien, esta es Francia. Pero hay otra cosa folclórica que pasó en nuestro continente, el llamado referéndum revocatorio de mandato. Recuerde que conceptualmente, en la teoría política, la revocatoria de mandato de alguien que está gobernando está dada normalmente por la ciudadanía o por la oposición que quiere quitarse a alguien que considera que está haciendo un mal gobierno. Pero esta revocatoria de mandato en México tiene la particularidad que fue impulsado por el mismo López Obrador, Manuel López Obrador. Él le impulsó esto. La oposición se opuso. Y no importa cómo usted lo mire, este es un referéndum que demuestra la vanidad del presidente, pero fue derrotado. El presidente, a pesar de haber invertido más de 1.700 millones de pesos para movilizar a su partido Morena, solo el 17,5% del electorado fue a votar. Lo que equivale aproximadamente a unos probablemente 15 millones de votantes. La mitad de los que votaron para que él fuera presidente. Y él sale hoy, usted lo va a ver la mañana de hoy, diciendo que él sacó el 91,1% de casi la mayoría de la gente que fue a votar. Fue gente de su partido que fue financiada y movilizada con plata ilegal. Entonces este es un referéndum para complacer al señor López Obrador, que hoy va a hablar, que sacó el 91% de la gran mayoría. Bueno, ese 17% que él sacó, con ese no sale nadie a presidente de México. Sacó la mitad de lo que sacó cuando ganó la presidencia. Entonces él dice que eso demuestra el apoyo masivo, ¿no? Él no habló de la cantidad pequeña que fue a votar, no. Él habló de la cantidad alta que él sacó. Sí, el que movilizó y pagó para movilización fue él. Pues, sí. Esto es folclórico. Esto solamente pasa en países como nosotros. La revocatoria de mandato, incluso constitucionalmente. Si un presidente sale por unas normas, como faló él, la revocatoria de mandato fue propuesta por ellos. Hay una reforma constitucional. Pero usted no le puede aplicar una reforma constitucional que dé una revocatoria de mandato a un presidente que fue a elecciones sin ella. O sea, no tenía sentido en ninguna forma. Pero bueno, el señor presidente quería unas elecciones y él siempre cree en estas farsas electorales. Para varios proyectos ha hecho elecciones que no tienen valor. Bueno, como no llegó al 40%, mire qué lejos está del 40%, no tiene ninguna posibilidad de tener vinculación. Pero incluso, si hubiese llegado al 40% y él hubiera perdido, fíjese lo que hubiera pasado en México. El que tenía que escoger al nuevo presidente sería la mayoría parlamentaria de los 500 diputados del Parlamento. ¿Y quiénes son? Morena. Entonces, ¿de qué se estaba? No había nada en juego, en realidad. Bien. Eso es lo que yo llamo una farsa. Una farsa, total. Una farsa. Y eso, ese es nuestro continente en este momento. Pero además de eso, en otro país, en otro extremo, en el Oriente, Pakistán. ¿Se acuerda del primer ministro de Pakistán, Imran Khan? Que él, ante el domingo pasado, el anterior, él disolvió el Parlamento porque le iba a dar un voto de no confianza. Se sabía que todas las fuerzas políticas, salvo la de su partido, que son mayoría en este momento, lo iban a sacar del Parlamento. Y él, en combinación con el speaker y el presidente, que es de su partido, cerró el Parlamento. Pero como los militares, que fueron los que los pusieron a él en el poder, sobre todo las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que tienen un peso extraordinario en Pakistán. Bueno, ellos dijeron, usted se va, hermano. Y la Corte Suprema de Justicia, la semana que acaba de transcurrir, echó para atrás todo. Ayer se reunió el Parlamento y lo votó. Hoy, en este momento, se está votando para escoger el nuevo presidente de esa gran nación que es Pakistán, que juega un papel fundamental en la región
con 200 millones de habitantes, con un papel importante en la seguridad y estabilidad de la región. Y no hay ningún primer ministro que haya terminado su mandato durante los últimos años. Desde Musharraf. Porque ahí los militares son los que mandan. Era el último que era militar. Y fíjese que esto es tan importante, lo que está pasando en Pakistán hoy, porque mire qué casualidad de la vida. Y leo casualidad porque no es casualidad. Sí. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos, en la mañana de hoy, bueno, en la mañana de hoy no, en la tarde de allá, que es la mañana de nosotros, el presidente Biden estará conversando, creo que será eso de las 2 o 3 de la tarde, si no es que ya lo está haciendo. El presidente de los Estados Unidos estará conversando con el presidente de la India, primer ministro de la India, sobre los temas de Ucrania y la guerra, porque India está jugando a doble juego. Entonces ahora vamos a ver qué pasa de esta reunión. El señor primer ministro de la India tendrá que definir posiciones con respecto a esto que está ocurriendo. Pero préstele atención que ya hay un presidente nuevo que va a surgir del Parlamento para que culmine el periodo y habrá elecciones en el 23 en Pakistán. Y el señor Makri de la India tendrá que definir con Biden. Se están reuniendo en este momento. Ahora le cuento la cantidad de reuniones que hay. Sobre todo, ¿qué va a pasar con esa compra importante de la India de petróleo ruso? Yo creo que eso va a ser el tema principal de esa reunión entre Biden y el primer ministro de hindú. Entonces, fíjese, en materia electoral, lo que está ocurriendo en nuestra región. En Brasil, las protestas se multiplican contra el presidente Bolsonaro porque la inflación está en doble dígito, porque el manejo de la pandemia es pésimo, porque además de eso hay muchos indicadores económicos y sociales que se han deteriorado. Y el presidente, que aunque no ha dicho que va a las elecciones, hace lo que cree que debe hacer para mantenerse como en la carrera. El candidato Lula da Silva ya escogió a Geraldo Alckmin, que es miembro del Partido Socialista brasileño, un hombre moderado del centro, como su candidato. Él fue contendiente de Lula da Silva. Entonces ahora se unen las fuerzas moderadas con Silva para buscar una opción presidencial que le dé la mayoría en la primera ronda de votaciones presidenciales a Lula da Silva. Eso será en octubre, Fernando. Octubre. Una de las elecciones más importantes. Antes viene la de Colombia, que ayer circularon. Y usted presta mucha atención a todo esto que está pasando en Colombia, porque ahí en Colombia son especialistas en sacar fake news. Salió una, y que incluso la reprodujeron aquí en Panamá, una noticia de que Gustavo Petro tenía cáncer. Esto es una falacia que viene de hace 2 años. La noticia que se publicó como si hubiera sido un tuit de ayer, tiene 2 años y está circulando. Esto es común en Colombia, sacar noticias así que se hacen del rumor popular y después se vuelven noticias y alguien las reproduce afuera, y ese de afuera, ese es típico, sí, Fernando, ¿no? De reproducir fake news. Bueno, lo de Petro, independientemente de cuál sea su criterio con respecto a él, es falso. Pero el proceso electoral en Colombia está tomando vapor. Entonces sea muy cuidadoso con no repetir falacias. Nos preocupa lo que pase allí porque es un vecino. Y creemos que Colombia debe encontrar un camino de entendimiento nacional. Para nosotros es fundamental. Ahora observe 2 procesos. Perú. Las fuerzas, recuerden siempre, la evaluación del presidente Castillo es del 76% en negativo, pero del Congreso es de 82%. O sea, peor es el Congreso que el presidente. Si el Congreso quiere cambiar al señor Castillo, tiene peor imagen que el señor Castillo, que en todo caso sería el que tendría que escoger de su seno a quien dirija en una vacancia si el vicepresidente no está. Pero las manifestaciones multitudinarias en Perú contra Castillo incluye gente de Castillo. Sí.
O sea, la gente está manifestándose por cualquier cosa. Porque el estado de ánimo de la gente es ese que usted está viendo ahí. Y preste atención al estado de ánimo de nuestro país. Porque esto no es un problema de Perú nada más. Y la Corte Interamericana, la Corte de Derechos Humanos, ya logró que Fujimori no saliera todavía. Entonces, Perú se encuentra atrapado en el lawfare que se montó y en la guerra interna que las élites tienen contra los diferentes Perú y en la falta de una unidad de liderazgo que pueda entender cuál es el camino de Perú. Y de igual forma se encuentran nuestros amigos ecuatorianos, que ante la inflación, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado, el desempleo y la pobreza, el presidente Lasso no encuentra un camino. ¿Cómo salir de él mismo? ¿Cómo salir de él? Porque los otros que están en el Congreso tienen sus propias agendas personales y los medios tienen las propias. Bueno, Chile, lo que está pasando con la reforma constitucional de eliminar el Senado en Chile también está provocando pues ciertos problemas. Incluso si se hiciera el plebiscito de la constituyente hoy día, perdería. Bien. Entonces, ahora, esto también es esos intentos de suicidio que tienen los países nuestros. Sí. Esto tiene una explicación. Mañana le vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué explica esta despertar de América Latina o esta insatisfacción de América Latina que se expresa en África con golpes de Estado, que se expresa en el norte de África con gente intentando eliminar parlamentos, guerras, elecciones, cambios en las tendencias electorales? ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Observe que la hija del presidente Trump ya declaró en el Comité del 6 y se acaba de divulgar una noticia por la la televisión alemana, en donde se sabe ahora que Arabia Saudita dio una inversión al yerno, ¿se acuerda de él? De Putin, el esposo de Iván, de $2.000 millones, unos meses antes de salir del gobierno. Todas estas cosas que están pasando en el mundo, no hay nadie que se escape. Bien. Vemos un poco lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. El presidente Putin se enfrenta a un problema serio. La guerra de Ucrania no salió como él quería, por las premisas falsas que hemos hablado. Pero además de eso, ayer tomó una decisión importante para él. Designar al general Alexander Dobrynikov como mando único, estratégico, para el asalto planeado al este de Ucrania. La idea de él es tomarse militarmente las dos repúblicas que él mismo proclamó, que él mismo invadió, para hacer el puente con Crimea y separar un territorio, para anunciarlo el 9 de mayo, Fernando, que es el día de la victoria. La victoria de Rusia. El 8, el otro para el oeste y el 9 para Rusia. Rusia, él quiere anunciar el 9, la toma de esa región. En un mes. Y ha nombrado un general que mueve, y los ucranianos están sacando a la población civil, que de hecho fue brutalmente agredida en los trenes y murió gente por Putin, y que después lo negó. Hay un convoy que se está moviendo para el asalto al este de Ucrania. Y esto ha motivado una serie de reuniones urgentes que usted lo está viendo por ahí. Por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra, Johnson, viajó de Londres a Kiev a entrevistarse en Ucrania con el señor Zelensky, prometiéndole armas antitanques y armamento antiaéreo en Kiev. Ayer estuvo el canciller de Austria, que es un conservador, con Zelensky. Y hoy se está reuniendo con Putin para decirle a Putin, según lo que él acaba de decir, que la invasión es un fracaso. Fue un fracaso. Y que además busque las negociaciones rápidamente. Este es el canciller austriaco. Mientras, la República Popular China juega a una teoría de equilibrio sin equilibrio, cuyo artífice
es ese gran dirigente intelectual, el canciller chino, Wang Yi. Wang Yi. El canciller, jugando un equilibrio de inclinado hacia Rusia por su sentimiento antinorteamericano de los dos países y diciéndole al resto del mundo, nosotros queremos la paz. La paz no se va a conseguir con palabras. Entonces va a tener que cambiar China o hacer un ajuste o definir una posición con respecto a si está con Rusia 100% o si de verdad quiere la paz. Porque la paz es la única fuerza que puede detener la masacre que viene ya. Más de lo que usted ha visto, de los horrores que usted ha visto. Y esto ha tenido tantos niveles de transformación, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que el primer ministro australiano, Scott Morrison, adelantó las elecciones al 24 de mayo. ¿Qué busca? Al 21 de mayo. Un mandato constitucional y de fuerza para enfrentar los problemas que se están dando en el Indo-Pacífico, particularmente la base militar que pretende construir en Samoa, China, la República Popular China, y los conflictos que se están dando en el mar de la China. Entonces, si usted mira el mundo, las elecciones, los procesos políticos, la última victoria del conservador húngaro que está por Putin, pero que no se atreve a irse del todo. Si usted mira la angustia del pueblo ucraniano, si usted mira la descomposición del gobierno israelita al perder la mayoría, ¿qué va a pasar? No sabemos. Si usted mira el papel que nuevos países van a jugar, Dinamarca, Qatar, Austria, Argelia, todo este mundo le depara a América Latina también un nuevo papel, a México, a Brasil, a Panamá. Si nosotros no logramos entender qué el mundo quiere de nosotros, nos pueden arrastrar. Hay quienes están pidiendo, por ejemplo, que Panamá no deje pasar los barcos por el canal ruso. Observe. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo primero que debemos hacer es entender lo que está ocurriendo. Y saber que lo que vamos a hacer tiene que ser objeto de un detenido, desapasionado análisis y explicárselo al país con claridad, de manera que todos sepamos en el ajedrez político internacional cuál va a ser la movida estratégica de la República de Panamá en un mundo tan complejo. Esto no es simple. No le haga caso a los que simplistamente le dicen que hay que hacer tal o cual cosa. Termino aquí. No recuerdo en la historia que yo haya vivido y que haya leído un momento más complejo donde tantas fuerzas están en contradicciones fundamentales como este. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La mayor inteligencia colectiva posible, la mayor capacidad de actuar sin simplismos, pero actuar con certeza de hacia dónde vamos. A la vuelta, ¿dónde estamos en COVID? ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo estamos nosotros en inflación, que nos está golpeando y tiene gente en la calle? ¿Qué debemos hacer frente al futuro? ¿Debe el presidente Cortizo, en este proceso electoral que entra a su partido, hacer un ajuste de gabinete? Todas estas cosas están en la discusión.